¿Es aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Muy buenos días, Diego Giacomini. Jorge Fontevecchia los saluda. Esta idea de que se comporta como si fuera un rey, que yo interpreto que tiene que ver con la no división de poderes, ¿no? En la monarquía absoluta, lo que el rey decía, el rey era a la vez poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Es resultado de un desconocimiento del funcionamiento de lo público, de alguna manera también lo que le pasó a Macri por no tener experiencia en la administración pública, de creer que determinadas cosas eran más fáciles de lo que realmente eran. Bueno, buenos días. Mire, Jorge, yo a Javier lo conozco mucho porque no he escrito un solo libro, he escrito 4 con Javier, el que usted mencionó. Libertad, libertad, libertad es el último. Fuimos socios intelectuales aproximadamente 15 años, del 2005 al 2019. Después yo escribí 3 libros míos como único autor. Yo dije eso en un programa porque muestra el plan económico que él denomina motosierra, que es el puntal básico de su programa, porque él dice que hay que bajar el gasto público 15 puntos porcentuales del PBI. Les cuento, está en 43. Entonces, bajarlo 15 puntos porcentuales implicaría llevarlo a 28. ¿Qué sucede? Él parecería desconocer que esos 43 puntos, solamente 24 están en poder de nación, de los cuales 8 son jubilaciones. En consecuencia, quedan 16, si asumimos que las de las jubilaciones no se pueden tocar, pero después hay 16 puntos en manos de provincias y 3 en manos de municipios, o sea, sumado 19. Y eso está en manos de 24 poderes ejecutivos provinciales, con sus 24 congresos provinciales, de los cuales 14 son bicamerales, y está en manos de 2.300 intendentes con 2.300 legislaturas municipales, que están totalmente fuera de su alcance. Ahora bien, este juego de los 3 niveles de Estado argentino, nación, provincias y municipios, tiene otro costado que es la recaudación. Entre los 3 niveles recaudan 32 puntos del PBI. Esto quiere decir que bien medido el déficit fiscal es 11. 43 de gasto versus 32 de recursos. Ahora, cuando analizamos los 32 de recursos, mitad y mitad. Mitad es para la nación y mitad es para las provincias. Entonces, ¿qué sucede? El principal puntal del plan económico de Javier Milei implica cambiar de pe a pa, dar vuelta como una media, la ley de coparticipación. Y este es el punto que hay que resaltar. La ley de coparticipación, en la Constitución del 94, la manda a cambiar antes del 97. Y no se cambió. Escuche bien, Jorge. No la pudo cambiar Menem. No la pudo cambiar de la Rúa. No la pudo cambiar Duhalde. No la pudo cambiar Néstor Kirchner. No la pudo cambiar Cristina. Miren los nenes que estoy nombrando, con el poder que tenían. No la pudo cambiar Macri. ¿Pero por qué no la pudieron cambiar? Esto es lo que quise saber. Porque la ley de coparticipación es lo que se llama ley especial. ¿Y por qué es especial? Porque a diferencia de toda ley fiscal que entra por diputados, al ser una ley especial entra por senadores. Y los senadores no son ni representantes de la gente, ni representantes de los partidos. Son representantes de las provincias.
¿Y cuál es el problema? En este régimen de coparticipación, si uno lo mide por cuánto ponen y cuánto se llevan, hay 6 provincias perdedoras y 18 ganadoras. Si uno lo mide por cuánto recibe por habitante cada provincia, hay 4 provincias perdedoras y 20 ganadoras. ¿Esto qué quiere decir? Cada provincia tiene 3 senadores. Entonces, si asumimos el primer ejemplo, que son 6 ganadoras y 6 perdedoras y 18 ganadoras, hay 57 senadores que tienen incentivos a votar que no se cambie y solamente 18 a que se cambie. Y como es una ley especial, no sale por los presentes, sale por mayoría de los miembros. Y acá tienen la explicación de por qué no lo pudo cambiar ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde, ni Néstor Kirchner, ni Cristina. ¿La va a cambiar Javier Milei, que no tiene ni un solo senador, ni un solo gobernador, y que no hizo pie en ninguna provincia? Entonces, ahí mi comentario lo termino de explicar, su plan económico es un plan económico que se autopercibe rey, porque solamente siendo rey podría cambiar con la profundidad que ameritaría cambiarlo, dado que quiere bajar 15 puntos del PBI. No, o dictador, ¿no? Que digamos, siguiendo una de las hipótesis podría ser, bueno, hago un referéndum, el Congreso no me lo vota como vinculante, pero lo hago igual, la gente en su mayoría lo apoya, lleno la Plaza de Mayo con esta reforma y envío un decreto de necesidad de urgencia y entro en un conflicto de poderes con el Poder Legislativo. Pero yo creo que ahí sería un rey o un dictador muy poco inteligente. Y le cuento, y lo pongo con un ejemplo. A ver. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, mi especialidad es política monetaria, o sea, el dinero es mi especialidad. Imagínense que Javier Milei quiere dolarizar, que es otro ejemplo, otro bastión de su política. Entonces, tiene que mandar el proyecto de dolarización al Congreso y el proyecto de dolarización del Congreso no se lo vota. Entonces Javier Milei cumple con lo prometido y dice, voy a mandar un plebiscito para que la gente diga sí o no a la dolarización. Exacto, es otro buen ejemplo. ¿Qué pasa si la gente le dice que no? Yo creo, como especialista en moneda, y mire que yo no soy un crítico de la dolarización, para nada, en absoluto. Yo creo que la gente votaría que no. Pero independientemente de eso, supóngale que la gente vota que sí. Si el plebiscito no es vinculante, que triunfe en el plebiscito no implica que lo pueda llevar adelante. Y si pierde implica que se tiene que ir. Bueno, pero independiente... Es muy riesgoso. Pero imaginemos, que me parece que es lo que usted plantea, que no es aplicable sus ideas, o sea, no las puede aplicar, que es lo que estamos hablando, no que se tenga que ir, sino que sus ideas no se puedan aplicar. Vuelvo con el planteo. Allí lo que se crearía sería un conflicto de poderes, porque él lo mandaría por un decreto de necesidad de urgencia. Y luego entraría la Corte a considerar inválida una medida. O sea, habría un conflicto primero con el legislativo y después con el judicial. Si no entiendo mal, en la monarquía absoluta, vuelvo con el tema, el rey era al mismo tiempo cabeza del ejecutivo, cabeza del legislativo y cabeza del judicial. Exactamente. Bueno, pero acá no sería el caso. Y mire que yo soy muy crítico de la Corte Suprema de Justicia, que yo siempre digo que, y pongo ejemplos económicos, nunca dictaminó que el Bonex 89 era inconstitucional, nunca dictaminó que el corralito es inconstitucional, exacto, que el corralón fue inconstitucional, que la especificación asimétrica, ni que el cepo, que está declarado inconstitucional en primera y segunda instancia, fueron inconstitucionales. Pero exacto, atenti, porque si lee la Constitución dice que tiene que haber un banco nacional que emita moneda nacional. O sea, la Constitución, la Corte Suprema la tiene servida en bandeja para decir de no a la dolarización. Exacto.
Dígame, Diego, Sí. con el conocimiento no solamente personal, sino académico, de compartir ideas a lo largo de más de una década, ¿hay un Milei a lo largo de los años que va cambiando sus pensamientos? Por ejemplo, había creo que tenemos un tape donde él decía que la dolarización no era correcta. Si usted me permite, la compartimos incluso para refrescármela yo mismo con la audiencia. Pongámosla, por favor. ¿Una de las soluciones o algo que vos propondrías es dolarizar por la economía? No. El tema es el siguiente. Porque ¿qué se entiende por dolarización? En general se entiende por dolarización de que vos tengas el mismo esquema de sistema financiero que tenés hoy, que se llama encaje fraccionario, o sea, vos haces un depósito, el banco guarda una parte y presta la otra. Y básicamente no emitís más pesos y hay dólares. En realidad, para mí esa no es una buena idea. Okay. Porque para eso, digamos, la convertibilidad era mejor. Porque como la convertibilidad, si vos tenías una corrida, sí podías emitir pesos. Entonces tenías más grados de libertad que la dolarización. Entonces, si vos llegás a tener que el sector público te invade los bancos y obliga a los bancos a que les preste plata, vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme. Porque entonces cuando el sector público... ¿Hay un pensamiento distinto en distintos momentos de la vida de Milei? No recuerdo qué otra persona contaba que había sido asesor de los equipos económicos de Scioli, gobernador. No recuerdo si esto resulta verosímil o no, lo digo en condicional. Pero esto que acabamos de escuchar de la dolarización evidentemente no es en condicional. Y usted que lo conoce tanto, ¿fue pensando distinto a lo largo del tiempo? Bueno, si me permite un minuto le explico. Lo que está diciendo Javier Milei es de mi especialidad, porque está hablando de moneda. O sea, como estemos hablando del cerebro y yo soy neurólogo y Javier no lo es. Es inconsistente, está mal. Y para peor, cuando le preguntaron sobre este audio que usted acaba de poner, Jorge, sí, él se excusó y justificó su cambio basándose que cuando estaba a favor de la convertibilidad era neoclásico y que ahora es austríaco de Rothbard, de Murray Rothbard, rothbardiano. Le cuento. Entiendo perfectamente la diferencia, pero entonces él fue neoclásico hasta hace cierto tiempo y ahora es rothbardiano. Pero lo increíble es que si Rothbard lo escucha, si Rothbard resucita, lo escucha, yo creo que lo mata antes de suicidarse, porque está mal lo que dice, le cuento. Y esto es muy interesante, porque Rothbard estaba a favor de un encaje del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos no pueden inventar depósitos de la nada, no pueden crear dinero de la nada, no pueden crear créditos sin contrapartida de ahorro genuino en una dolarización, no pueden inventar depósitos en dólares, créditos en dólares, sin los dólares detrás. Y el problema que justamente la dolarización de Emilio Campo no tiene encaje del 100% como Rothbard dice, sino que tiene multiplicador monetario, le permite a los bancos crear depósitos en dólares sin los dólares atrás, le permite crear crédito en dólares sin los dólares atrás, con una dolarización en la cual Argentina va a tener tasa de interés más alta que Estados Unidos. Entonces, esa dolarización le permitiría a Argentina, a los bancos, cobrar una ganancia extraordinaria con una tasa de interés extremadamente alta mientras dure la dolarización. Cuando la dolarización sea revertida, porque una dolarización con estas características y sin ese ajuste del 15% del gasto público, que no se puede hacer, sería percibida como transitoria y en algún momento tendría fecha de defunción. ¿Qué sucede? Los bancos ya ganaron la plata extraordinaria y cuando se caiga, toda la sociedad va a tener que pagar el pato como lo pagó cuando se cayó la convertibilidad, con un agravante. Cuando ustedes miran el proyecto de Emilio Campo, concretamente proponen retirar los pesos, rescatar los pesos, colocando deuda.
esto es muy interesante. Argentina está en default porque no tiene crédito. Entonces, está fuera de la realidad. Nadie le va a prestar esa plata. Ahora bien, si se produce el milagro y nos prestan la plata, con lo cual no estamos en default, con la plata que nos tienen que prestar, con los dólares que nos tienen que prestar, nos arrimamos al default, si no estábamos en default. Y no termina acá. Es otro negocio redondo para los bancos, porque los que van a colocar esa deuda en el mercado internacional van a ser los bancos multinacionales e internacionales. Diego, le entiendo perfectamente, pero me parece importante, dado que usted tiene testigo privilegiado a lo largo de los años, a Milei la mayoría de la gente lo conocemos en los últimos años, ¿en qué momento pasa de neoclásico a robertiano? Bueno, él lo ha admitido. ¿Pero en qué momento? Lo que quiero ubicarlo en la época, ¿en qué año más o menos? Y más o menos hace 6 años, aproximadamente calculo, él ha dicho que yo fui... O sea, durante el gobierno de Macri, para ponerlo en términos concretos. Exactamente, durante el gobierno de Macri, sí. O sea, que creo que uno podría decir que más o menos en el fracaso del gobierno de Macri, él pasa de neoclásico a robertiano. No, tratando de entender cuál puede ser el influjo, qué hecho le puede haber producido ese cambio de visión económica. Venegas Lynch, ¿qué nivel de influencia tiene sobre las ideas de Javier Milei? Desconozco, porque yo no hablo con Javier Milei desde el 2020, en esta empresa, que para mí es una locura, lo he dejado solo yo, y Venegas Lynch aparece después. O sea, Venegas Lynch en la vida de Javier Milei aparece en los últimos 2 años, 3, que ahí se crea una sinergia, que es mi explicación individual, mi hipótesis, que tal vez estoy equivocado. Es muy sencillo. Por un lado, Venegas Lynch obtiene un reconocimiento masivo que le da Javier Milei, cuando desde mi subjetividad siempre ha sido un conservador muy elitista, con llegada casi nula al público masivo, y del otro lado Javier Milei obtiene el reconocimiento supuestamente de un académico importante. Entonces se crean esa sinergia y entre ambos se retroalimentan en los elogios, ¿no? Porque le conviene a los dos. Diego, interesantísimo. El tiempo de la radio no nos permite, hubiera seguido avanzando si estuviéramos en otro tipo de plataforma. Le agradezco mucho su tiempo con nosotros, fue muy claro, y lo despedimos con la canción El Rey de Luis Miguel, y seguramente nos volveremos a contactar en el futuro por este u otro medio. Muchas gracias. Un placer, Jorge. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes, desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.